Vamos nomás. Bueno, Matías, muy buenos días. Encantada de conocerlo, encantada de que haya aceptado esta invitación por parte de Florecer con Educación Positiva. Bienvenido a este espacio. Y para comenzar, me gustaría que se presentara ante nuestros seguidores y seguidoras de este programa Florecer con Educación Positiva. ¿Quién Hola es Olga, Moler? Sí. muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá, poder conversar entre países, entre compartir experiencias. Mi nombre es Matías Moller, yo soy jefe del área de formación de la Fundación Astoreca, de la cual vamos a hablar más ratito y van a poder conocer un poquito más. Eh, y dentro de esta área de formación hay un programa el cual lidero que se llama Programa Soy Más, que busca desarrollar el carácter en los estudiantes, de la cual también vamos a hablar. Eh, Así que nada, encantado de estar acá y poder compartir nuestra experiencia entre países. Muchas gracias. Para nosotros, pues es un honor tenerlo a usted hoy y poder, como usted lo dice, compartir e intercambiar experiencias. Sé que la Fundación Astorga pues ya lleva desde el año 2016, si no estoy mal, usted me corrige, y ya lleva bastante trayectoria en este trabajo tan intenso que significa trabajar y tener un modelo pedagógico centrado en fortalezas de carácter. Entonces, para quienes de pronto no tienen mucha información sobre qué es la Fundación Astoreca, me gustaría un poco empezar por ahí esta conversación. O sea, que nos cuente qué es la Fundación Astoreca, los colegios que están asociados, para ir conociendo Per- un poco más de esta fundación. Perfecto. La Fundación Social Astoreca, la Fundación Astoreca, nace en 1989, ¿ya? A raíz de la muerte de don Marcelo Astoreca, que es como toda la fundación está basada en, en, en su visión que tenía sobre el poder de la educación. Y él a finales de los 80 muere, y unos amigos, compañeros de la universidad de él, deciden en su honor a su vocación, fundar en 1989 la Fundación Astoreca, ¿sí? Eh, Marcelo Astorga tenía la convicción de que la clave para lograr buenos resultados es una buena gestión y que todos pueden aprender, independientemente del lugar de nacimiento que tengan, todos pueden aprender, ¿sí? Entonces, la vocación de Astorga es mejorar la calidad educativa de Chile, especialmente y centradamente en aquellos estudiantes que nacen con menores oportunidades. Esa es como la visión más poderosa que tiene la fundación. Y como te mencioné antes, nace en 1989, o sea, ya tiene 34 años eh, Sí. buscando impactar, ¿sí? Buscando impactar la calidad educativa de Chile y más ratito vamos a ver de qué forma lo hace. Por de pronto puedo adelantar que tiene dos áreas, un área de colegios de administración propia, en la cual tiene tres colegios, ¿no es cierto? San Joaquín, el San José y el San Juan, que están en comunas justamente que tienen alta vulnerabilidad los estudiantes. Son entornos socioeconómicamente más vulnerables que otros. Entonces están ubicados en esos sectores y buscan impactar a través de tener colegios de calidad, ¿sí? Logrando altos resultados eh, educativos, ¿sí? Y la otra área que tiene la Fundación Astoreca, porque la misión de la Astoreca es impactar la calidad educativa de Chile, y con tres colegios se hace harto, pero no se hace demasiado, ¿no es cierto? En Chile somos cerca de 20 millones de habitantes. Tiene un área de extensión y desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que estos colegios nutren esta área de extensión, tomamos buenas prácticas de ahí, desarrollamos productos y servicios y los llevamos a lo largo y ancho de todo Chile para poder impactar la calidad educativa en distintos programas, con distintas plataformas eh, y todo de alta calidad, por supuesto. Eso es la Fundación Astoreca. Entonces entiendo que por un lado, pues está centrada en brindar esa formación a estos tres colegios, que entiendo, digamos, las características de los colegios son población vulnerable, población que carece a veces de algunos recursos económicos, y lo que yo veía en la página que me impactó mucho son testimonios también de egresados, ¿no? Que resaltan precisamente ver como en la fundación esa esperanza, esa formación que recibieron para tener, por supuesto, pues una calidad de vida muy distinta. Muchos agradecen a la Fundación toda la formación que se brindó centrada precisamente en fortalezas de carácter. Y dicen, gracias a esa formación yo soy realmente lo que soy hoy, ¿sí?
Y por otro lado, lo que veo es que no solamente se quedan pues en beneficiar a estas tres instituciones educativas, sino que también a otras instituciones de Chile mediante la formación de equipos de docentes. Es así. Exa- Exactamente, exactamente. Lo que tratamos, la gran pregunta siempre en educación es ¿qué hacen aquellos colegios que lo están haciendo bien? ¿No es cierto? Y Astorga hace bien las cosas. Tiene, como tú bien mencionaste, tiene buen resultado académico. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué hace Astorga? ¿Ya? Y en esa pregunta de qué hace Astorga, nace como pilar fundamental eh, el trabajo de las fortalezas del carácter ya el año 2016. Pero como tú bien decías antes, la trayectoria de Astorga viene de mucho antes. Entonces el programa viene a reflejar y rescatar lo que sí hace Astorga y evidentemente también algunas cosas a potenciar, ¿verdad? De eso vamos a hablar más ratito, lo voy a volver a mencionar, pero es importante decir eso, que Astorga venía haciendo bien las cosas de mucho antes y este programa viene a reflejar, eh, viene a cristalizar lo que se hacía bien y potenciar aquellas áreas de mejora también, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, exactamente. Es Sí, decir, que la fundación como tal tiene 34 años de experiencia de servir a la comunidad, a la población de Chile, y ya arranca en el 2016 exactamente con este modelo pedagógico cuyo eje fundamental es la formación en fortalezas de carácter. Entonces, ¿le parece, claro. Matías, si hablamos, digamos, de ese modelo, de, para muchos de pronto es desconocido todo lo que implica la formación centrada en el carácter y también el término de fortalezas de carácter? Entonces, interesante conocer, pues ya que ustedes tienen una trayectoria muy importante y de alto impacto en Chile, conocer cómo ha sido precisamente el desarrollo de este modelo pedagógico, cómo lograron, cómo diseñarlo, elaborarlo, condensarlo. Sí. Mira, voy a decir algo, una nota de precaución antes. Como te mencioné Sí, antes, Astorga tiene dos áreas, un área de colegio y un área de desarrollo, y yo soy parte del área de desarrollo. Entonces, esta parte, hay personas que la saben mucho mejor que yo voy a tratar de reproducir lo que he ido entendiendo estos años que llevo en la fundación, ¿sí? Que es súper importante. El modelo pedagógico siempre está en construcción, ¿ya? Siempre está en construcción, pero Astorga, eh, el modelo pedagógico de Astorga se basa en hacer envolver como a lo higiénico, envolver a cosas simples pero importantes. Y eso es súper relevante porque a veces los colegios, yo no sé si pasa en Colombia, están llenos de actividades, llenos de iniciativas, están sobreintervenidas, con un montón de buenas intenciones y con un montón de programas súper sofisticados que tratan con muy buena intención lograr ciertos resultados, pero se nos olvida una parte la parte más higiénica de los colegios. Y el modelo Astorga se centra en cuatro pilares fundamentales. Son tres y hay un cuarto también que está desarrollado. Uno, que los estudiantes aprendan a leer, a escribir y a comunicarse oralmente. Lo segundo, que aprendan a desarrollar un pensamiento lógico matemático. Y un tercer pilar, como tú ya lo adelantaste antes, es desarrollar el carácter de los estudiantes, ¿cierto? Y hay un cuarto pilar que es la formación espiritual, porque somos una fundación, unos colegios confesionales, ¿sí? Entonces, estos tres pilares, que es el lenguaje, matemática, formación del carácter, es lo que se centra la fundación. Obviamente hacemos muchas otras cosas, pero esa parte higiénica, la pulimos harto, hay mucha retroalimentación entre los docentes, miramos mucho esas tres grandes áreas y esperamos que esas tres áreas funcionen muy bien. ¿Por qué? Porque son las apalancadoras para que las otras cosas ocurran, ¿verdad? Eh, entonces, eso hemos ido descubriendo como modelo pedagógico y evidentemente se está siempre trabajando, viendo cómo mejorar, qué tecla ir tocando para poder consolidarlo aún más, ¿sí? Pero el gran mensaje que quiero transmitir ahí es la focalización en ciertas partes de volver a lo esencial para poder hacer bien las cosas, digamos, ¿no es cierto? Em, en cuyo pilar fundamental están las fortalezas del carácter, que después vamos a hablar y profundizar un poquito de por qué. ujú. Y también, digamos, importante lo que usted está mencionando, Matías, con estos cuatro pilares, es esa articulación entre lo académico y la parte formativa, ¿sí? Creo que es un gran logro porque pues nosotros en Colombia todavía hay bastante énfasis en lo académico, ¿no? O sea que hay unas pruebas, por ejemplo, que son las pruebas a ver,
que se aplican a los estudiantes de 11, se inicia también en unos años anteriores, pero son pruebas muy centradas en los conocimientos, ¿no? En el saber. Solamente desde hace unos muy pocos años se empieza a trabajar en educación emocional, en educación también en valores y en esta parte formativa, ¿no? Entonces, interesante conocer cómo logran pues hacer un currículo, o sea, un plan de estudios en donde está articulado claramente lo académico y las fortalezas de carácter. A ver, este tema Olga, nosotros venimos, hace un mes, justamente un mes, 10 días, hicimos un seminario, se llama Fortaleza en Acción. No sé si lo pudiste ver, Sí, podemos sí. compartir el link para que lo miren. Y una de las preguntas fundamentales del seminario era justamente esto, ver la dicotomía que existe entre la parte formativa y la parte académica, que podría ser una falsa dicotomía, o podría ser una verdadera dicotomía si no se trabaja bien, digámoslo, ¿no es cierto? Porque efectivamente son áreas que se potencian y se retroalimentan recíprocamente, es decir, la parte académica, y esto está demostrado con evidencia, digamos, se potencia con una formación del carácter y con una parte formativa sólida, y a la vez también la parte formativa se potencia con el logro de los resultados académicos o el logro de los aprendizajes, para decirlo de una forma más educativa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se hace? ¿No es cierto? Y acá hay varias estrategias. em, pero justamente las características de los programas efectivos, ¿no es cierto?, que nosotros hemos estudiado con Bergovich principalmente, dicen que no basta con tener solamente una asignatura. Acá en Chile tenemos una asignatura que se llama orientación, que es como, es la parte más en donde uno pudiese decir que se presta para poder aprender, enseñar habilidades socioemocionales, formación del carácter, ¿verdad? No basta solamente con trabajar habilidades socioemocionales y formación del carácter en una asignatura en específica de kinder a cuarto medio. Si bien es necesario, hay que darle un lugar, tiene que haber enseñanza explícita de las fortalezas del carácter y de las habilidades socioemocionales. Esto tiene que permear la cultura escolar, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que permee la cultura escolar? Quiere decir que la formación del carácter y las habilidades socioemocionales tiene que estar presente en todos los elementos, en todos los espacios de la vida escolar, partiendo por todos los actores, por todos los profesionales, por toda la dotación, por todos los que trabajan en la comunidad escolar y la componen, como modelos, ¿no es cierto? Como modelos de aquellas fortalezas que queremos ejemplificar, que desarrollar los estudiantes. En la organización del ambiente, en las creencias, en el lenguaje que utilizamos, demasiado importante el lenguaje que utilizamos, cómo nos referimos a estas fortalezas también, cómo la identificamos y la unimos con las distintas conductas que esperamos, ¿no es cierto? En aquellas cosas que reconocemos eh, o sancionamos en los colegios, qué cosas estamos premiando, qué cosas a nosotros nos parecen importantes y estamos haciéndole ver a los estudiantes que son importantes para nosotros, cómo lo estamos corrigiendo cuando se alejan de esas conductas. Es decir, toda la cultura escolar permea y busca desarrollar estas fortalezas del carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que no queda encapsulado en una persona, ni tampoco en un ramo o en una asignatura que le decimos acá en Chile, sino que permea a todas partes. Entonces, la primera gran respuesta que te puedo dar al respecto a eso es que cuando uno gestiona la cultura escolar, que se puede hacer, eso debiese permear también la parte académica, porque la cultura escolar está en todas partes y están en todos los actores. Entonces el profesor de asignatura es parte de ese lenguaje, es parte de esas creencias, es parte de esas intervenciones formativas que nosotros le vamos a llamar, que es la segunda estrategia que tengo. Entonces el profesor de matemática, cuando está, o el profesor de lenguaje, el profesor de educación física, cuando está haciendo su clase, está enmarcando, está corrigiendo, está modelando a raíz de la formación del carácter. Por tanto, está constantemente también formando el carácter de los estudiantes y de una forma dirigida, intencionada, porque es lo que el colegio busca promover, ¿verdad? Eh, ¿Por qué, Olga? Esto es súper importante que lo digamos con este énfasis. Querámoslo o no, todo y todos estamos formando todo el rato. A ver, una cosa es que formemos como queramos, intencionadamente, y la otra es que no, en el fondo, ¿no es cierto? Pero si el estudiante o el niño o la niña va caminando por la calle y hay un gran letrero que entrega cierto mensaje, ese mensaje intenciona algún tipo de formación, sea que nosotros queramos o no lo queramos, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es, en un colegio en donde buscamos desarrollar sobre todo aprendizajes y también buenos ciudadanos, debiésemos intencionar aquellos mensajes para formar aquello que queremos formar, ¿no es cierto? Entonces el profesor de asignatura, el profesor de orientación, en los espacios de los recreos, en la asamblea, en la entrada, en los distintos espacios,
tenemos que saber gestionar esa parte formativa para promover aquello que sí queremos promover, ¿no es cierto? Sí. Ese es el gran mensaje. Esa es la primera gran estrategia, es que esto permee la cultura escolar, ¿sí? Cuéntame cómo te resuena lo que te acabo de contar. Muy interesante porque veo es que, como usted lo dice, en las asignaturas, acá también los llamamos igual, ¿sí? Asignaturas, materias, está el docente dirigiendo el desarrollo de la asignatura, está siendo modelo de esas fortalezas de carácter, ¿sí? Es decir, es algo implícito y explícito totalmente a la vez, ¿no? O sea, yo enseño con mi actitud, con mi conducta, con la forma como me dirijo al estudiante, con la relación que establezco, con el vínculo, y también es una formación directa y abierta, ¿sí? Entonces lo que veo es que está, digamos, transversal al currículo y está también incidiendo en la cultura escolar. O sea, yo escuchaba pues precisamente en el seminario que ustedes hicieron de Fortalezas en Acción, la conferencia inaugural que la hizo Trinidad Montes, y ella hablaba pues de todos los elementos de cómo permea la cultura escolar, o sea, lo que Eso, usted acaba de eso. decir, desde el lenguaje, los rituales, tener incluso pendones visibles de esas 9, digamos, fortalezas que en el caso de ustedes se están implementando. Mm, O sea, mm. aquí creo que es muy importante para todos nuestros colegios que nos siguen y nuestros docentes entender que estamos, digamos, hablando de la teoría de Martin Seligman y Christopher Peterson, en donde pues más o menos duraron alrededor de 4 años para llegar a, digamos, concluir una matriz muy interesante de 24 fortalezas de carácter y 6 virtudes, ¿no? Y ustedes hicieron pues un proceso y eso es lo que recomiendan, creo que esa fue una de las conclusiones del seminario, es que definitivamente sí, digamos, interviniendo toda la comunidad, o sea, docentes, padres y madres de familia, estudiantes, directivas, seleccionar lo que usted dijo, ¿no? Tenemos que tener claro el propósito de qué queremos inculcar en nuestros estudiantes, cuáles son esos ciudadanos y ciudadanas que queremos formar. Entonces, por eso ustedes tomaron como ese trabajo de elegir 9, ¿no? 9 para que empezar a trabajarlas y que permea toda la cultura escolar, todo el plan de estudios y todo el currículo, Exactamente, ¿sí? exactamente. Una muy interesante también la conclusión que rescatas de las conclusiones del seminario, porque efectivamente eh, uno puede decir, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de, oh, esto es un trabajo titánico, enorme, gestionar la cultura escolar para promover las fortalezas del carácter, ¿sí? Pero si uno va de a poco, uno va haciendo bien las cosas, poco a poco la cultura va permeando. Entonces, el paso número uno para gestionar la cultura escolar y para trabajar las fortalezas del carácter es ponerse de acuerdo y seleccionar las fortalezas a trabajar en la comunidad educativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos tienen que ser parte y le tienen que hacer sentido que esas son las fortalezas que el colegio, por así decirlo, refleja en su identidad, es decir, que forma parte más o menos de lo que ellos quieren y son, y también de aquellas cosas que se necesitan potenciar. Es un match entre lo que el colegio es y lo que el colegio quiere promover, ¿no es cierto? Y así se integra de forma orgánica en esta identidad de colegio y por tanto también sale un poquito más fácil gestionar la cultura escolar desde ahí. Si yo traigo una fortaleza del carácter que no pertenece ni a mi historia, ni a mi identidad, y tampoco en ese sentido, va a salir rechazada, por así decirlo. No, ni siquiera los adultos que queremos promover la fortaleza del carácter, vamos a poder hacerlo, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Lo primero es escoger 3 o 4, no más, fortalezas de carácter que sean parte de la identidad del colegio, socializarla con todos, hacer que hagan sentido y desde ahí empezar a trabajar con los estudiantes, con los profesores y subirla todo a bordo. Sí, sí, yo digamos en eso estamos totalmente sintonizados. Acá en Colombia, con el programa Florecer con Educación Positiva, exactamente, digamos, esa primera fase la hacemos de esa manera, ¿no? O sea, convocamos al grupo de docentes, siempre hablamos de un equipo, los empezamos a formar en precisamente qué son esas fortalezas de carácter, qué implica el término fortalezas de carácter, cuáles son también esas virtudes y después empezamos a través de una metodología como multidimensional, por decirlo así, convocando a todos los actores, o sea, tanto docentes, estudiantes, padres y madres de familia, también el comité de convivencia. Aquí en Colombia existe un Sí. colegio que, digamos, está integrado por todos los actores y es el encargado precisamente de proponer proyectos y planes a nivel de la sana convivencia.
¿sí? De esa Sí, manera se hace. Entonces, creo que en eso estamos sintonizados, o sea, hay que iniciar por ahí para elegir esas fortalezas de carácter. Y creo que también es importante pues contarles acá al público que nos sigue para terminar esta primera parte, el impacto y los beneficios que son realmente medibles, que son tangibles, que podemos evidenciar en estos colegios en donde se está implementando digamos, el programa se llama Soy Más Pastoreja. ¿Sí? sí. Respecto a los beneficios, voy a decir algo que parece obvio cuando lo decimos, pero en la práctica misma se nos pierde un poco, ¿no es cierto? Trabajar las fortalezas del carácter, elegirla y trabajarla a nivel de gestión de cultura escolar, nos da un claro norte. Y eso es súper importante en el ámbito formativo a todos los profesores, ¿no es cierto? En Chile tenemos algo que se llama proyecto educativo. Los proyectos educativos de los colegios se pueden plasmar de forma evidente desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista como del norte, de la orientación, del proceso de toma de decisiones que tienen que tomar los docentes, los equipos directivos, hacia dónde tienen que ir, saben hacia dónde tienen que ir. Entonces, un primer beneficio es que están todos alineados. O sea, estamos alineados con que estas son las fortalezas que se tienen que trabajar y de esta forma se tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y eso es lo primero, y eso es lo que más puede impactar en los estudiantes. Lo segundo es que están, evidentemente, el ámbito formativo y el ámbito académico están alineados también. Por tanto, hay una sinergia entre los propósitos del ámbito formativo y el ámbito académico, ¿ya? Em, bueno, y lo tercero es que si es que esto se hace bien, efectivamente se logra que los estudiantes, en tres niveles lo voy a decir en tres niveles. Primero, conozcan fortalezas del carácter, las conozcan a qué nos referimos con que sean constructivos, cuáles son sus dimensiones, cuáles son las conductas esperadas. Lo segundo es que la valoren. ¿Qué quiere decir eso? No solamente que la valoren desde afuera, sino que la quieran obtener, que ellos quieran ser constructivos, que ellas quieran ser amables, porque lo ven como un beneficio para su vida, ¿sí? Y en tercer lugar, bueno, adquieren estas conductas, adquieren este hábito de ser amables, adquieren este hábito de ser constructivos, y por tanto se promueve un estudiante formativamente completo, integral, ¿no es cierto? Em, y esos son los beneficios. Los beneficios son que mediante un sistema y un programa ordenado, y si existe esta agilidad de implementación, que hemos llamado nosotros en el seminario, se pueden desarrollar estos resultados en los estudiantes en este orden, más o menos, en este orden: el conocimiento de la fortaleza, ¿verdad? Después la valorización de la fortaleza, es decir, yo valoro esto, lo quiero obtener para mí. Y en tercer lugar, un cambio conductual, que es el que esperamos que ocurra en los colegios. Entonces, finalmente, los egresados miran para atrás y lo que más valoran en el colegio es efectivamente esta formación del carácter, que está asociado, ¿no es cierto?, a un montón de resultados a largo plazo que son positivos para ellos también. Sí, es decir, que aquí vemos un poco el método que plantea Ryan Niemi, que es uno también de los científicos que más ha trabajado en fortalezas de carácter en los últimos años, ¿no? Y es como, pues, el grupo de estudiantes, de docentes, padres y madres de familia empiezan a conocer las fortalezas, las van pasando a la conciencia, las interiorizan, exploran un poco cómo las puedo empezar a aplicar, digámoslo así, en diferentes contextos, en relación con los otros, conmigo misma, en relación con los Exactamente. vecinos, que hablamos aquí si estamos de la comunidad. Y finalmente, pues esa aplicación también se puede monitorear, ¿no? O sea, es algo observable, es algo que yo pueda medir. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención para que dejemos como un mensaje de esta primera parte, los pendones, ¿no? Los pendones que ustedes tienen en los colegios, ¿sí? En donde dice, soy respetuoso, soy amable, tengo un propósito, ¿sí? Entonces, un poco como esas fortalezas que están ahí tan visibles, las empiezan a trabajar desde el aula. Por ejemplo, la de soy propósito, o sea, tengo un propósito. De pronto podríamos hablar un poquito para que se vea cómo es todo el proceso y ese engranaje entre trabajarlo en el aula y también mirar el impacto que tiene en la vida personal del estudiante, en la familia y en la comunidad. Sí, sí, por supuesto. El tengo propósito, de hecho, está muy presente en la cultura histórica. Fue de aquello de lo que hablamos, de hecho, en el seminario. Eh, ¿De qué forma? Si ustedes van
a uno de los colegios actores, que efectivamente van a haber pendones que hablen de propósito, van a haber figuras inspiradas que busquen el propósito de los estudiantes, que es tener, ¿no es cierto?, este objetivo a largo plazo con el cual los estudiantes se comprometen y redirigen sus acciones de forma diaria para poder llegar a ese objetivo a largo plazo, que es lo que tratamos de fomentar, no solamente en los cursos, acá en Chile le decimos educación media, entre los 14 y 18 años, sino desde cursos muy chicos, ¿ya? Desde muy chicos estamos atentos a sus detalles de interés, a lo que le llama la atención, a las necesidades del mundo, a cuáles son sus habilidades, ¿no es cierto? Para que justamente vayan entrenando esta visión a largo plazo de quién quieren ser y cómo quieren construir el mundo, y también de cómo se quieren comprometer con esto, que eso es súper importante, es decir, cómo mis acciones diarias, y por eso es a mí esa fortaleza me fascina porque es un factor protector enorme. Si yo tengo el norte claro, entonces voy a ir tomando decisiones responsables que me acerquen a ese propósito y me voy a alejar de conductas de riesgo, especialmente en edades que eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo mancomunado entre la familia, entre la familia y entre los docentes, especialmente en cursos más chicos también, sobre encontrar en las asignaturas, por ejemplo, cómo esta asignatura se relaciona con tu interés y cómo esto además se relaciona con las necesidades del mundo, tras la pandemia, tras los conflictos internacionales y nacionales, tras el nivel de salud mental, tras un montón de necesidades que tiene el mundo hoy día, cambio climático, etcétera. eh, Cómo esto se conecta con tus intereses, cómo esto se conecta y si se conecta con estos intereses, si te está conectando con tus intereses, bueno, eh, tú diariamente, hoy día, en tu cotidianidad, cómo estás llegando a un propósito que se acerca un poco a tu contribución a aquello que te está interesando. Y eso que estoy diciendo tan rápidamente, eh, somos todos agentes modelos para poder seguir esa orientación. El profesor que está ahí, el profesor que está en el recreo, el papá, somos todos orientadores vocacionales, por así decirlo, y no solamente el orientador vocacional que está en el colegio. Ajá, sí, sí, sí. Es decir, todos, absolutamente los que estamos en la institución educativa, todos somos responsables, somos modelos para que ellos vean, digamos, aquello que está en el pendón en donde dice, tengo un propósito, o en donde dice, soy amable, soy respetuoso, realmente se vive, se siente y se transmite. Olga, y eso de una forma constante, pero también de forma súper concreta. Si tú estás haciendo una prueba, puede ser súper interesante que al final de la prueba le pongas al estudiante cómo se conecta esta gran unidad, este gran aprendizaje que queremos que tenga con tus intereses y cómo conecta esto con alguna necesidad del mundo. Y ya empezamos desde chico al estudiante a hacer el ejercicio de que este aprendizaje no quede encapsulado en un aprendizaje meramente como académico o dentro de las cuatro paredes, lo que aprendió, sino que salga al mundo y lo ponga en práctica. Con ese pequeño ejercicio o al empezar una unidad, o al terminar una unidad, o en algún trabajo en grupos que se genere esta reflexión. En fin, hay muchas formas de empezar a generar propósito, pero uno puede partir por ahí también. Sí, o sea, digamos que aquí claramente se ve toda la articulación, ¿no? O sea, incide en la parte cognitiva porque usted empieza a pensar de una manera distinta, tiene un pensamiento crítico, ve también la utilidad ya cuando sale, digamos, a servir a la sociedad. Incluso en muchos casos también esta formación de fortalezas de carácter ha contribuido a que chicos y chicas elijan también su orientación vocacional, ¿no? Hacia qué área de pronto tienden a desarrollar, digamos, un desempeño ya a nivel profesional. Entonces vemos que el impacto acá es realmente, como usted lo dijo, las fortalezas de carácter son un factor protector que hace que disminuya de alguna manera el riesgo que tiene aquí. Por ejemplo, en Colombia se presenta bastante el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, el hecho de que el chico tenga una formación en el carácter le brinda herramientas para tomar muy buenas decisiones y para ir construyendo la vida que realmente quiere tener de una manera muy clara, muy concreta, muy específica, con muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, claramente acá vemos pues que es una formación que tiene beneficios a nivel personal, desde luego, porque son chicos que tienen claro el norte, como usted dijo, para dónde van, tienen claras sus metas, qué es lo que quieren hacer, cómo sirven también a sus demás compañeros y compañeras, cómo se relacionan y además se observa en su actitud y en su conducta que realmente están ahí impregnadas esas fortalezas de carácter, ¿no? O sea, es esa coherencia entre el discurso, soy respetuoso y realmente en mis actos se ve el respeto por los demás.
Eso es lo que busca justamente en la fortaleza, el salto conductual a que se vea reflejado en la convivencia escolar, en el trato a los demás, en el entorno, en dejar limpio el entorno, mejor de lo que uno lo encontró. Efectivamente, ese salto conductual es súper importante y por eso trabajamos fortaleza del carácter y no trabajamos solamente en la motivación, no nos quedamos en la parte más motivacional, vamos hacia el salto conductual que se refleje en los mismos estudiantes en el día a día. Sí. Y que un poco de los chicos y chicas de esa transformación conductual basada totalmente en una convicción, ¿no? En una convicción de que realmente tiene muchos beneficios ser una persona respetuosa porque se está construyendo una cultura pacífica, una cultura en donde el otro importa, ¿no? Ese era precisamente uno de los lemas de Christopher Peterson, que ya falleció, quien hablaba de cómo el otro importa, ¿no? Cómo es importante empezar a entender precisamente eso. Entonces acá pues culminamos esta primera parte que está muy centrada, pues, estuvo centrada en conocer un poco la Fundación Astoreca. Sabemos que ya tienen 34 años de recorrido, que tienen como dos ejes, una parte de formación que está muy centrada en los colegios San Joaquín, San José y, y San Juan. Son los tres San colegios. Juan. San Juan, sí. Sabemos también que son colegios con alto índice de vulnerabilidad, que es una población que necesita bastante este tipo de formación. Eso quiere decir que de pronto a veces pensamos que esta formación centrada en fortalezas de carácter es para personas de pronto de algún estrato. Aquí en Colombia se habla mucho de los estratos y hablamos de colegios públicos y colegios privados, pero acá vemos es que es una formación que sirve para cualquier ser humano, no importa la raza, no importa el género, no importa la condición, no importa el estrato, no importa absolutamente nada de estas variables, ¿no? Sino que se empieza a trabajar en esa formación centrada en el carácter. Y vemos cómo, pues hace desde 2016, más o menos 8 años, ya el modelo está muy centrado en formación en fortalezas de carácter que se articula con lo académico e incide totalmente en toda la parte de la cultura escolar. Eso es importantísimo porque ya los rituales, las actividades de, por ejemplo, aquí hablamos de izadas de banderas, ¿sí? O rituales en donde hacemos un festival, todo también está muy relacionado con las fortalezas que el colegio o la comunidad educativa ha elegido para desarrollar a largo plazo y que es algo también que se hace día a día, ¿no? Un poco sería ese el Eh, mensaje. Exactamente, ese es el mensaje. Y que la cultura escolar se trabaja todos los días, hay que constantemente subir a todos a bordo porque somos todos gestores de la cultura escolar y de promover las fortalezas del carácter. Ese trabajo es diario y no hay que perderlo de foco nunca. Sí. Muy bien, y creo que también como complemento perfecto a esta entrevista nos sirve y los invitamos a que vean el seminario de Fortalezas en Acción, así lo pueden buscar en YouTube, está completo, está todas las diferentes conferencias que se presentaron, también los paneles que hubo, entonces muy interesante invitarlos a que se conecten también con este seminario de Fortalezas en Acción y puedan ir complementando más lo que acabamos de conversar. Entonces terminamos esta primera parte. También los invitamos a la segunda parte, que ya está más centrada en la parte de la aplicación de las fortalezas de carácter. Muchas gracias, Matías, entonces, por este espacio. Gracias a ti, Olga, por este espacio también tan interesante. Bueno, muchas gracias.